Willkommen, bienvenido, welcome. Esto es Plan 9, soy Nahuel Rodríguez y hoy tenemos un capítulo especial. Vamos a hablar sobre la zona con Pablo Osuna de Filosofía en Fotogramas. Lo pueden encontrar como @filosofía en fotogramas en Instagram. Y bueno, tenemos un pequeño perfil que vamos a leer de la página de Instagram. Se describe como filósofo y amante del cine. Su película favorita es El Azar de 1987. Su director favorito es Peter Greenaway y su debilidad es que es entusiasta de las efemérides. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Querés agregar Hola, algo a eso? gracias por... eh, eh, sí, en el sentido de que para los que le gusta el cine, quizás ya pueden sacar un perfil de qué tipo de persona soy, con ese tipo de cines y ese tipo de películas, pero básicamente me gusta, es decir, yo tengo la debilidad en el sentido de que me gusta casi cualquier tipo de cine. Esas son las películas y directores que más me llegaron al corazón, y yo estudio filosofía, entonces a pesar de que no me dedico a crítica cinematográfica o análisis fílmico, lo que hago es básicamente ver o tratar de hacer link con algunos conceptos filosóficos que se puedan leer en la película, en películas, o ver, intentar de que, bueno, acá se ve tal tema y ver si se puede conectar con tal filósofo. A veces es un poco forzado, pero es un lindo ejercicio. Sí, 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 sí. Yo, bueno, también estudio filosofía y bueno, a veces intento trazar una línea, lo cual es bastante complicado, digamos, en general. Pero bueno, hablando un poquito de la película sobre la que vamos a hablar, es Stalker de 1979, dirigida por Andrei Tarkovsky. Cuenta la historia de un bien llamado Stalker, que es una persona que guía a un profesor y a un escritor hacia una zona donde cayó un meteorito, pero principalmente a un cuarto donde se conceden deseos. Y bueno, hemos hablado un poquito de que íbamos a abordarlo en más o menos 4 o 5 puntos, ¿no? Uno de ellos era el arquetipo de los personajes. Y bueno, ahí tenemos, como mencionamos, al escritor, al profesor y al stalker. Yo respecto al escritor anoté que, bueno, ciertas características como que es irónico y tiene un sentido del humor bastante particular. Yo creo que tiene una especie de hastío existencial, duda de los peligros de la zona. Y bueno, hace una crítica al progreso donde parece tener cierta antropología o filosofía de la técnica. Y bueno, también me apunté a algo así como hombre como cyborg, ¿no? Por respecto al papel que tiene la técnica con respecto al hombre. No sé qué te parece esos apuntes apurados. Eh, sí, yo agregaría que lo que me parece que también suma es que es podría tomarse, si se quiere, una representación del hombre post Segunda Guerra Mundial, del hombre de la tecnología, en el sentido de son los científicos o los hombres científicos que quedan después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, después del cinismo, de la pérdida de sentido, si se quiere, de Auschwitz y toda la situación de esa pérdida de fundamentos de la realidad. Entonces, este es, sin adelantarnos, decir nada del otro personaje, pero es básicamente son dos realidades de ateísmo y de agnosticismo y de falta de sentido de la vida. Es decir, en el sentido de Sí, la vida, en el sentido de que ellos no creen más que en lo que tienen, y el científico tiene su ciencia y es escéptico, pero claro. quizás es un escéptico eh, en el sentido casi de manual, y tipo que no tiene un vuelo racional, en el sentido de intelectual, en el sentido de reflexión sobre lo que está haciendo. Es como la ciencia es esto, y aparte de lo que quiere es banal el deseo que quiere en un punto. Es como materialista. Sí, 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 sí. Bueno, eso es una buena forma de introducir al personaje del profesor. Creo que dije bien, ¿no? No estoy seguro. Creo que dije escritor al principio, pero no estoy seguro. Pero Perdón, si no, es una buena forma de introducir al profesor, esa que señalaste. Pero claro. bueno, también me parece Sí, que tiene sentido lo que decís porque me parece que, digamos, lo que se puede ver dentro del personaje del escritor es quizás una crítica benjaminiana o símil benjaminiana a la idea de progreso, ¿no?
Sí, Eh, yo sería respecto, tipo como un estancamiento. claro, claro, claro. Bueno, yo respecto al profesor, yo anoté que es la persona que más información tiene, da como respuestas concretas y simples a ciertas cosas que suceden, ¿no? Y bueno, no va a buscar respuestas a la zona, para mí. Y una de las cosas que lo motiva es que tiene un resentimiento contra un colega, que actúa para mí por venganza en cierta medida. Eh, sí, es raro en los dos personajes la motivación casi infantil en un punto. Y es tipo inmaterialista en el sentido de es decir, ahí se podría ver no solo la crítica moderna, sino una crítica al capitalismo. En el sentido, es decir, sigue siendo Tarkovsky a pesar de que todo lo que le pasó de estar Sí, es decir, ser un creyente. El padre fue a Siberia por ser poeta y estar un poco en contra del. Él terminó en Siberia también. Tarkovsky, Él, hijo. sí, Tarkovsky hay una cosa relevante para mí en la vida de Tarkovsky, es que él se preparó para varias artes, estudió fotografía, música, pintura, escultura y geología estudió. Oh, Eso no sé. estudió geología, estudió todo eso para prepararse para ser artista, pero porque, ¿cómo se llama? Por las compañías que tenía, lo condenan a un año a trabajar en Siberia. Ah, por las Y lo compañías. condenan, es decir, él participaba en cosas, no sé si en contra, pero tipo movimientos artísticos, ¿viste? No, en la Rusia comunista, en la Claro, URSS, plena época de Nikita, vos no podías expresarte tu opinión, tu pensamiento filosófico. Hay una cosa que decían era que no hay cine intelectual en Rusia porque no había intelectuales en Rusia directamente, porque todos habían sido expulsados. Es decir, ¿por qué no hay cine intelectual? ¿Por qué es un cine bélico? ¿Por qué es un cine propagandista? En parte por la ideología y la propaganda, pero de otra parte era porque no tenían intelectuales. filósofos, pensadores. Es un poco lo que se ve en Espejo, Ajá. ¿viste? En Espejo, cuando van a la capital, bueno, la madre del personaje va a la capital y se junta con los amigos en una cena y son todos los intelectuales y se juntan no en un lugar público, sino en una casa. Es como que Sí. en esos contextos, como acá, digamos, en la época de los militares, es esa misma paralela. Bueno, pero lo que quería llegar era tipo que él estudió geología y como estaba capacitado para estudiar para hacer cosas de geología, él se va lo mandan a Siberia a una expedición que dura un año. Ah, mira. Y que ahí él encuentra el sentido de que tiene que hacer cine. Y él vuelve y deja todo y empieza a estudiar cine porque encuentra como el significado en Siberia, que me causa mucha gracia porque es lo más ruso posible. ¿Dónde encontró la tundra congelada? Está en un lugar donde no hay eh, prácticamente nada. Nada, Hermoso. y ahí puedes pensar todas las imágenes poéticas y de la naturaleza. Él debió haber visto cara a cara la naturaleza misma y lo aterradora que es, pero al mismo tiempo siempre tiene de la naturaleza una visión bastante como de paz, a pesar de que es terrible, pero porque es indomable. Bueno, sí, en ese sentido se relaciona muy claramente con Stalker, ¿no? Porque la zona es un lugar donde va este mismo Stalker a buscar quizás la paz, ¿no? En un momento Sí, habla de que tiene su felicidad, su dignidad y su libertad ahí. Y ahora creo que quedaba el tercer personaje, ¿no? El tercer personaje es el Stalker. Creo que has escrito algo sí. sobre él, ¿no? Sí, el stalker tiene varios significados. Stalker significa que es como el acechador en el sentido de que se adentra en una zona peligrosa y es el mediador entre dos puntos, es el, es el, es el conductor de un tránsito de un lugar a otro y él tiene es decir, sin adentrarse del personaje, el arquetipo lo que hace es llevar de un punto al otro. Yo lo que encontré es que hay unas lecturas que interpretan los personajes, bueno, en este sentido, que dicen, bueno, los personajes son el doctor, el científico y el escritor son
la racionalidad del hombre común, pero en la figura, siguiendo una lectura de los mitos clásicos, de los arquetipos tradicionales, que en un punto Tarkovsky no estaría tan de acuerdo porque sería encasillarlo en una narrativa clásica que él no sigue, pero el arquetipo funciona en esta forma. Hay una figura que es el Hermes psicopontos, psicoalma, pontos camino. Entonces es el Hermes, Hermes es una figura que tiene más de 80 epítomes, tiene muchísimas funciones. Una de las funciones que tiene es transportar las almas del mundo de los vivos al mundo de los muertos, hacerlos pasar al tártaro. Claro. Al tártaro o al inframundo o al Hades. Pero también uno de los epítemes que me llamó la atención que es el de los caminos, el de los límites, el de los bosques. Es el dios de la intermediación, de los límites. Y el Stalker acá estaría funcionando de esta forma. Es el que está en el camino, es el que, aparte, Hermes también es uno de los dioses del misterio, de la elocuencia, es el que pesaba las almas. También tiene la balanza, por eso siempre está la balanza, por eso al pesar las almas también pesaba el dinero, también por eso es el dios del comercio. Claro. Bueno, sabes que justo esa idea del pesar el alma se me vino un poco a la cabeza en la última parte, porque una de las precondiciones para entrar al cuarto de los deseos es recordar toda tu vida. Entonces me hizo acordar como esta imagen, creo que era de Anubis, donde ponían el corazón de la persona fallecida en una balanza. Y bueno, se hacía esa evaluación. Sí. Claro. No, él es eso, y también se remarca varias veces de que ellos tienen que pagarle un cierto dinero al Stalker. Es como claro, que se dice, che, le pagaste, le conseguiste el auto. Es como que para entrar a la zona necesitaban un auto, creo que el doctor es el que le da el auto, el dinero se lo da el poeta, el escritor. También, de vuelta, me parece sumamente interesante leerlo en esta figura, porque esta figura, aparte, sigue, Hermes es una figura muy compleja, porque también es el dios no de la sabiduría, sino de los misterios. Hay muchas cosas ahí, y bueno, y a colación de esto, hacían la interpretación de que el perro podía significar el Cerberus del infierno, pero una interpretación, es decir, no estoy tan de acuerdo con que represente el Cerbero del infierno, porque los símbolos o los arquetipos que plantea por lo general Tarkovsky son más de un orden de producir un sentimiento, una impresión, una respuesta en el espectador. Entonces no sé hasta qué punto podría interpretarse eso, pero me pareció sumamente interesante esta interpretación, y también después están las dos figuras además que son la esposa, que es sumamente importante que aparezca poquísimo, y la hija. No sé si tenés algo para decir de la esposa y de la hija. Curiosamente sí, la esposa, porque bueno, tenés razón, lo último que me quedó en la imagen de Stalker, la verdad que la terminé de ver hoy de nuevo, entonces me quedó como el discurso final de la esposa, donde le habla quizás rompiendo la cuarta pared, yo creo que no, pero bueno, es bastante particular la forma en que habla a cámara, ¿no? Yo lo que marqué de la esposa es que, bueno, ella habla de la felicidad en esa escena casi final, señalando que ella prefiere un poco de felicidad y mucho sufrimiento que a una vida monótona. Y bueno, ella es la que recita este fragmento de Apocalipsis, pero bueno, quiero que profundices vos un poquito más. Esto fue. Sí. No, yo lo que quería decir era sobre el rol de la esposa. Un segundo. No, lo que quería decir era el rol de la esposa. Para mí tiene varias funciones, se puede interpretar como la oposición a él, es como la oposición complementaria. Es decir, ellos son como una dualidad, es decir, él tiene la pura fe. Es decir, cuando empieza la película quizás no se nota eso,
pero cuando vuelven a la casa, la toma que se ve es, panean y se ve la otra parte de la habitación. Tienes Y la razón, otra está lleno de parte, libros. la otra parte de la habitación está llena de libros. Tal Y cual. ahí está, es decir, él es pura fe, sentimientos y emociones, mientras que ella parece ser la racionalidad y algo muy importante que es el amor. Para mí, acá hay un concepto importantísimo que es fe, amor y Dios, o esperanza. Y ella es como el alma de él en este sentido de que lo vivifica, le permite continuar. No solo es la racionalidad, por los libros, no dice nada, no dice ningún parlamento sumamente eh, esclarecedor o racional eh, y que diga esto es la racionalidad pura, como en otras películas que quizás hay algún personaje de golpe escupe un argumento, un diálogo absolutamente racional y complejo, no. Hace una apela a la emocionalidad. Apela a la emocionalidad, pero con argumentos racionales, ¿no? Y en ese sentido es como la complementación entre los dos, están en la cama, aparte de él, cuando llega se tira al piso, qué sé yo, pero después se mete en la cama del lado de ella. Es como que ahora tomó el otro lugar, que eso también es tipo cuando se están acostados y se ve todo el paneo, el traveling, va y vuelve, que ahí también la importancia es el tiempo de duración, Sí, pero se ve que están ellos dos y en el medio está la nena. exactamente. Y bueno, y la nena, no sé, el rol de la nena para mí es simplemente es el rol que siempre cumple el hijo más chico en toda narración clásica, que es el futuro, es el cambio, es la promesa de esperanza. Claro. Y Porque, sí, es hay una cosa que decían, que yo vi en otras lecturas de la película, era que él cuando vuelve a la zona se trae al perro. sí, Se trae el perro y el perro es de la zona. Entonces la zona deja la huella en la realidad. Porque si vos podés creer que es verdad o mentira la naturaleza de la zona, no importa, porque la huella está y que puede ser el catalizador para que la chica haga ese acto porque le dicen es una mutante, sí, ella no puede caminar. sí, sí, sí. Sí, es interesante pensar al perro como una especie de materialidad. También, bueno, yo lo pensé de un punto de vista quizás práctico, porque, bueno, una de las cosas que te preguntás respecto a toda película en general es respecto al guión, si hay cierta evolución en los personajes. Y bueno, yo creo que quizás esa adopción del perro y, bueno, quizás ciertas actitudes que toma Stalker y distintos personajes es lo que marca cierto cambio, digamos. Si bien quizás es un poco Sí, circular el camino de Stalker, hay quizás un cambio, no sabemos si es malo o bueno, pero hay una transformación. sí. Yo creo que en la narrativa el personaje, creo que todos cambian. Bueno, quizás la madre y la nena no porque están ahí, la madre simplemente reafirma su amor y su incondicionalidad de él, porque es eso, ahí está el argumento, ahí tengo una respuesta, ahí el argumento que ella da para decir, es racional, pero también es irracional en el sentido de que es por amor. Ella dice, yo elijo, sin importar las consecuencias, lo elijo a él porque lo amo. Entonces ahí está el amor que es la salvación, si querés. Sí, sí, Y aparte es la parte, es en color, porque viste, es como, el color en la historia es tipo, es decir, no esa parte, sino cuando sí. después lleva la nena a los Cada hongos la y la nena, nena con esa los... parte, eso que es en color, sí, 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 Claro. tienes razón. Y, y otra cosa que quería mencionar, para terminar, si querés, con este tema, esto no es mío, esto también es otra interpretación que me crucé investigando, era que, bueno, la nena, cuando mueve los vasos, cuando mueve el vaso, ella representa la esperanza, no solo por ser la más chica, sino porque esos tres vasos son los tres personajes. Ah, El, y decían que, bueno, una de las interpretaciones es que te lo da el espectador si ella está moviendo el vaso o no. claro. Porque el tren se escucha y mueve los vasos, pero ese vaso se mueve anormalmente. Sí, Bueno, sí, claro, es decir, la idea es que ella lo movió o fue el tren. Bueno, pero la interpretación decía, aparte de eso, si están los tres vasos, son los tres personajes. Y el que se cae de la mesa es el Stalker, pero no se rompe. Fue puesto a prueba.
Es decir, la historia es como una síntesis, decía, es una síntesis de la historia porque es la puesta a prueba del Stalker, casi pierde la fe, pero no perdió la fe. Es decir, fue puesto a prueba. Lo que pasa es que no encontró otras personas con fe. Sí, es una buena lectura, porque bueno, primero que nada, se escucha el sonido fuera de campo del vaso que no se rompe. Y bueno, después sí, parecería que la niña posee poderes telepáticos porque, digamos, si el tren pasara, se moverían los tres vasos al mismo tiempo. Y no pasa con eso. Se mueve uno, Claro. se mueve el otro. Sí, sí, sí. Y bueno, en ese sentido que decías de tres personas, leyendo un poco análisis y demás, se puede pensar también en el concepto de Trinidad, ¿no? Hay una Trinidad entre estos Sí, personajes. sí. Después teníamos otro de los temas, era la fe. Bueno, mira que bien, justo Trinidad, y ahora vamos a hablar de fe. Sí. ¿Qué me puedes contar de eso? Eh, bueno, eh, bueno, es más o menos lo que ya estaba anticipando con lo que dije sobre la fe, en el sentido de que la búsqueda de los tres personajes son en la búsqueda de es decir, se adentran en la zona buscando algo, lo hacen por fe, porque ellos, a pesar de que no creen, creen. Es decir, están movidos por un deseo absolutamente egoísta y volitivo, pero ellos creen que quizás puede pasar. Y el científico parece que es el que primero deja de creer y tiene fe, pero el escritor es el que más sigue, es el que se adentra, es el primero que llega a la última parte más recóndita donde pasa la escena más, quizás la más icónica con el saliendo la del búho de los médanos, es como que llegaron al tope y abrieron la claraboya y salió el conocimiento en el sentido del búho, es decir, pero tiene que ir más allá, porque es como la racionalidad no es suficiente, entonces se requiere de fe. Y la fe está encarnada en el Stalker, en el sentido de que el Stalker es el fiel creyente, acérrimo, pero que está puesto a prueba por las diferentes situaciones de esta cosa de que no hay fundamentos en la vida, no hay gente que cree más, es todo tecnología, maquinarias, deseos materiales. Sí, sí, sí. Los dos, el científico y el profesor quieren deseos materiales concretos. Es decir, uno quiere inspiración y otro el premio Nobel. Y al mismo tiempo el otro quiere destruir la máquina, tiene una querella con el otro científico que se materializa o no se materializa a través de la llamada en la habitación. Pero la fe es lo que mueven a los tres hasta que ellos se topan con la situación de la habitación mágica, ese dispositivo. Ese dispositivo en realidad es simplemente una excusa, es simplemente, casi es el McGuffin de la película, hay que llegar. Es decir, para mí en ese sentido no tiene ningún valor la habitación, por eso no la muestran tampoco, pero al mismo tiempo por eso no la muestran. Es como ese juego, te la muestro, no te la muestro, pasan cosas raras, no pasan cosas raras, pero es tipo, ellos le creen, es decir, en un punto los dos consiguen la fe, los tres consiguen la fe en el sentido de que el, el Stalker alcanza la fe, siempre tuvo la fe, pero cuando la ponen a prueba los otros empiezan a tener fe, pero en sí mismos, en el sentido de que entienden de que el deseo se cumple al recordar, la habitación cumple el deseo más íntimo de cada uno. Entonces ellos entienden que si es verdad y tienen fe no pueden entrar porque no se conocen a sí mismos. Es decir, el Stalker podría entrar, pero no entra porque ya se conoce a sí mismo. Es decir, está la fe y la racionalidad. Es decir, para poder, el camino de que ellos plantean es un camino de más allá de la racionalidad. Por eso, si querés, van más allá del búho. Podría representar, pero también, de vuelta, todo esto de estas simbologías son vacías, en el sentido de que no son unívocas, siempre son arquetipos, son símbolos que más o menos uno entiende y son polisémicos, entonces no puede haber un camino lineal para entender la historia, pero sí hay un camino direccionado para mí. Sí. Para mí la película habría que leerla o todo el cine de Tarkovsky se entiende en esta direccionalidad de interpretación. Sí, sí, coincido. Y bueno, de hecho era interesante el análisis porque
las pocas cosas que anoté respecto al Stalker estaba vinculado a esto, ¿no? Yo anoté que es una persona cuyas acciones y diálogos se basan en tanto intuiciones como en la esperanza. Quizás es el único que cree en la felicidad humana, tiene un conocimiento en cierta medida experiencial, suele decir mucho lo que piensa y lo que siente realmente. Y bueno, una de las cosas interesantes es que habla de la música, ¿no? La música es algo completamente Sí, sensorial, completamente intuitivo. Y se pregunta algo así como, bueno, ¿alguien necesita la música? Te podría decir que no, pero lo que nos produce es quizás, no sé, algo indubitable. Y bueno, en ese sentido lo vinculaba con la esperanza, pero bueno, me parece que es más acertado quizás el concepto de fe que señalaste. sí. Una cosa más sobre fe para decirlo es que la búsqueda la fe es por la búsqueda por Dios en un punto. Es decir, toda la búsqueda es porque este dispositivo mágico funciona como una máquina del tiempo, es decir, una máquina del tiempo o un Dios. Máquina del tiempo en el sentido de que te va a dar, porque el deseo que tiene está está en la experiencia pasada y presente de él. Entonces es como acceder, no máquina del tiempo en el sentido como el DeLorean, sino una máquina del tiempo Mental, como un experimento. mental, es tipo, porque la zona es una expresión de los habitantes. Es cuando alguien entra a la zona, se transforma y tiene unas reglas particulares, espaciotemporales, que se les puedan pruebas son como pruebas espirituales. Y de vuelta, esas pruebas espirituales no se pueden ganar con racionalidad. Entonces por eso no pueden actuar ir en dirección recta. Es como dicen, bueno, desde donde nos bajamos hasta la habitación son 200 metros, pero vamos a tardar 2 días. ¿Cómo? Si son 200 metros. Es que tenemos que ir de forma circular y rodear la situación y ir tirando unas cositas. Y decís, pero no tiene ningún sentido, es que no tiene sentido. Es como, y le dice, ustedes van a tener que pasar una prueba en Claro, algún claro. momento. Ellos tienen que seguir las Entonces, reglas del Stalker, ciegamente, por así decirlo, claro, ¿no? también, claro, en un punto es el dios el Stalker, porque le tienen también que creer, a pesar de que él es un guía, pero funciona también como algo divino, porque él es el que tiene el conocimiento. Mientras que, y también es una cosa que ellos son ateos, y Sí. ellos son ateos, y entonces está la figura de la búsqueda de Dios, la búsqueda de Dios constante, pero esa búsqueda de Dios constante no lo veo en un sentido tan, es decir, es cristiano, pero me da la impresión, yo acá lo veo como que, esta es interpretación mía, es en el sentido de que Tarkovsky diciendo, yo encontré a Dios en mí mismo, en la naturaleza y en conocerme a mí mismo, es decir, en desarrollarme. Y su desarrollo, como elegir como un camino, una vida, es hacer cine y expresar lo que él cree. Y él es el Stalker para mí. Él es el Stalker y está conduciendo a todos los que ven la película a ver la película, a ver despertar la fe en cada uno a través de la belleza, la poesía, el tiempo y la experiencia, pero al mismo tiempo es la fe en Dios. Pero ese no es un Dios cristiano en el sentido de que es cristiano para él. Y él te habla en cristiano porque él es cristiano. Para mí es eso, no es una... él quiere que despiertes esa fe en vos mismo. Eso Y te iba en ese, sí, a en ese mencionar, que sentido es es como, como casi nietzscheano, en el sentido, es como, es decir, créete vos, en vos mismo. para Vos encontrar sos como tu tu potencia. propio Dios, Vos sí. sos, Y bueno, eso también te iba a decir, respecto a lo que decías, me hizo acordar que parece que hay como cierto concepto panteísta, ¿no? Parece sí, encontrarse como quizás a Dios en la naturaleza, tiene algo de sagrado, ese lugar, algo de místico, que es, la verdad que son imágenes que son una sí, cosa increíble, porque las ves muchas veces y te sigue produciendo esa cosa de misterio, esa cosa de esa sagrado, que es increíble. sí, es como, me hace acordar mucho en un punto, en algunos momentos, a las películas de Herzog, cuando trata de captar esos momentos, y lo que Herzog no siempre lo logra, nunca, no siempre es tan preciso, pero esa idea de captar imágenes imposibles que él tiene. Herzog dice que él quiere captar imágenes imposibles de la naturaleza, imágenes que nunca nadie vio. Se ve más en los documentales, no tanto en sus películas. Claro, Eh, como en Fata Morgana, sí, sí. O en Tokyo Ga. Eh,
Bueno, bueno, podemos nombrar todos los documentales de Herzog, pero es como, bueno, no, mentira, en tal y tal. Pero es eso, en ese sentido de captar la naturaleza y la belleza y lo imposible. Pero al mismo tiempo, es decir, Herzog lo hace desde el punto de vista poético, pero acá me parece que no solo es el vista poética, sino también es artificial. No es la cámara casi desnuda, sino que Tarkovsky está manipulando la situación constantemente, es todo artificial. Y él dice que no, sí, que todo es artificial. No es que fue la tribu y lo filmó durante 8 meses hasta que vio la imagen. No, no, no. Acá necesitamos más cosas, qué sé yo. Igual en Stalker me da la impresión de que, es decir, la locación es particular. Tipo, sí, es tipo también, mucho de es gracias a la locación. Todos esos lugares sucios y altamente tóxicos y mortales eran de verdad. sí, sí, Eran sí, tóxicos y mortales. sí, sí, era una No planta parecen tóxicos y nuclear, mortales. sí, 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 Y sí, viste que le dicen, la anécdota dicen que quizás él murió por causa de eso. sí, 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 agarró cáncer y bueno, no estaba bien, fue todo un Se rodaje murió muy también complicado, sí, la filmaron 2 veces la película. por supuesto, sí, 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 Es hubo un decir, problema de tratamiento, es muy gracioso porque compraron el film más nuevo del momento de y Kodak. Kodak, Y no sabían como era muy revelarlo, nuevo, no sabían revelarlo y lo expusieron y salió toda negra la película. Y tuvieron que filmar toda la zona de vuelta. Es sí, muy sí, gracioso. una inoperancia o inoperancia completa, total de los laboratorios, pero bueno, qué sé yo, era otra de las cosas con las que tenía que lidiar Tarkovsky, digamos. Me Sí. imagino que, bueno, nada, en un momento No, tuvo que mandar una es carta al como, comité central. sí, 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 es que los rusos no lo querían, pero el tipo era reconocido mundialmente y lo peor que podía pasar es que alguien sea público y sea público. Es decir, él en Cannes gana un premio por Andrei Rublev, y los rusos hicieron todo lo posible para que no ganara ningún premio, igual le dieron un premio. Le cortaron la película, no se le dejaban estrenar, cuando se le dejaban estrenar solo aceptaron cortar y después la publicaron en una sola función a las 4 de la mañana para que nadie la vea. Oh. Bueno, con el libro de los hermanos Strugatsky pasó algo relativamente parecido. No hubo casi publicaciones dentro de la Unión Soviética, y bueno, se conoció más afuera que adentro, digamos, de la Unión Soviética. Otro de los temas que teníamos que tratar, bueno, ahora ya nos vamos acercando a cosas bastante profundas, era el sentido de la vida. Yo me apunté ahí, que bueno, esto ya es una cosa muy personal, ¿no? Para mí la zona trata sobre la búsqueda del sentido de la vida. Y bueno, esto es más o menos dicho en la película. El cuarto de los deseos espera a personas sufrientes, honestas y apasionadas. Condena a los deseos impuros, como el de Puerco Espín, que termina Sí. en su suicidio, digamos. Bueno, una de las cosas que tiene la zona es que tiene un filtro y parece que solamente deja pasar a los desdichados. Bueno, ya hablamos de que hay que rememorar la vida entera para entrar al cuarto de los deseos. También ya hablamos de qué significa para el Stalker la zona. Y bueno, creo que yo ya más o menos he dicho bastante sobre eso, así que puedes comentar vos lo que te parezca. Eh, eh, sí, para mí el sentido de la vida, estuvimos hablando estuvimos rodeando el sentido de la vida a través de toda la discusión. Eh, para mí, igual vuelvo a decir, creo remitir algo, pero quizás que es el sentido de la vida, está en encontrar el amor propio en un punto. ¿En qué sentido? El amor, como concepto, el amor cristiano es lo que, ponele, en los pensadores medievales, San Agustín, Santo Tomás, el amor es, a diferencia no es solo un poder volitivo, sino es un poder de desear algo más. Y ese desear algo más es una comunión con lo divino. Es decir, es una fuerza de una voluntad indeterminada. El hombre puede querer con toda su voluntad. Eso es para San Agustín, puede querer indeterminadamente. Y ese querer indeterminado es quererse para abajo, querer lo más vil como lo mejor, y lo mejor sería Dios. Y acá
esta búsqueda por Dios, me parece que es ese amor agustiniano. Yo cuando la volví a ver me pasó eso, dije, quizás esto es mío porque estuve leyendo a Agustín hasta este último mes, entonces como bueno, lo vi. Pero me parece que funciona porque el amor está en el amor es el concepto que permite la vinculación entre lo racional y la fe en Agustín, en el sentido de que uno puede tener fe y querer más, pero no quiere querer de verdad, puede querer otra cosa. Claro. Es decir, yo puedo tener fe en Dios, pero puedo querer salvar a mi hermano lo que le pasa al Porcospín, y que al final su deseo más íntimo era dinero. Entonces, entonces esto, el Stalker es el que tiene amor a sí mismo, en tanto que tiene alineados y comprendidos sus deseos más intrínsecos. Él tiene comprendido su deseo más intrínseco, que es llevar a la gente de un punto al otro y quizás darle fe, y quizás en algún punto encontrar su sucesor. Sí, sí, sí. Pero eso es irrelevante en el sentido, pero el personaje en sí mismo es una persona que tiene conciencia de sus deseos y tiene alineado su amor a sí mismo y hacia sus objetos. Lo mismo que pasa y es la posibilidad de producción, de divergencia hacia una acción, que después tambalea un poco cuando está toda la discusión sobre no querer entrar a la habitación porque el científico y el escritor entienden lo que significa hacer fe, tener fe, pero no la tienen, entienden lo que le quiere enseñar, pero ellos no están de acuerdo y entienden que ellos no se conocen a sí mismos. Entonces, ahí hay una doble situación en la que ellos no entran porque creen verdaderamente que puede pasar eso, y si no entran, y también no entran porque es irrelevante, porque ya tienen su enseñanza. Y eso es tipo como la dicotomía de Pascal. Lo mejor es creer en Dios o es no creer en Dios. En realidad, 50 y 50, pero lo mejor es creer en Dios porque es la hipótesis más útil. Y me parece que en esa actúan de forma racional, igual que Pascal, que creía y no creía. Estos entienden que hay que creer, pero desean, aman, quieren, tienen un deseo volitivo de no entrar porque no es conveniente. Cuando si tendrían fe, te harían el paso de fe, el salto de fe. Ahí no saltan a lo indeterminado y se unen con sus deseos más últimos e infinitos. Y sí, el Stalker entiendo. lo hizo. Y bueno, el también Stalker no lo puede hacer. es una de las lecturas que he leído, digamos, ¿no? Respecto al escritor, sí, que no se anima a entrar en la habitación porque, bueno, primero que no sabe qué es lo que desea, y después quizás no todos queramos efectivamente lo que deseamos, ¿no? Porque ese es un problema. El anhelo es un problema, porque está buenísimo, está muy interesante mientras se ve como algo a perseguir, digamos, pero quizás cuando lo encontramos no sea lo que realmente es. Y bueno, sí, yo... Había un... Sí. No, iba a decir que coincidía con esa cuestión agustiniana. Yo me quedé pensando, bueno, uno de los temas a tratar era la percepción del tiempo, entonces era como una referencia casi que no se podía esquivar a Agustín, pero yo creo que sí, me parece que hay como un tono de confesiones. No sé bien en dónde estará, si quizás en la película Stalker o bueno, quizás estuve leyendo Esculpir el Tiempo y es como bastante autobiográfico, entonces tiene como cierta narrativa parecida. Lo del tiempo, yo me da la impresión de que es más de esculpir el tiempo, que porque en Stalker o en otras películas hay una percepción del tiempo, pero su teoría para entenderlo me parece que está más en esculpir el tiempo. Sí. ¿Cuál es el objeto? Es completamente distinta a la percepción agustiniana del tiempo, a la percepción de... Sí, no, en ese sentido, claro, yo lo vería más, es decir, yo estoy buscando alguna interpretación parecida del tiempo a que tenga Tarkovsky a algún filósofo, y no encontré demasiado parecido porque Tarkovsky lo que él hace es romper la narrativa, él está en contra de la narrativa de la escuela de cine ruso, de Einstein, la racionalista, es decir, el tiempo se marca por los cortes.
Y él dice, no, el tiempo es interno a la toma. Entonces el tiempo es infinito, entonces nosotros tomamos un tiempo indeterminado que es autocontenido y tiene su coherencia interna, y todas las coherencias internas dan un sentido global en cuanto alguien lo ve, la película, pues siempre es una obra de arte. En ese sentido es muy contemporáneo, en el sentido como la obra de arte está en la persona, no está en la experiencia. Y bueno, sí, coincido en eso, el sistema de edición que tenía Eisenstein y bueno, la forma que está editada esta película de Tarkovsky es muy distinta y supongo que sí se puede percibir como esa cierta rebeldía, ¿no? Porque eso se ve en la duración de las tomas. Pero bueno, aprovecho ya que estamos hablando de la percepción del tiempo para darle como cierto orden y marcar las cosas que anoté de eso. Una de las cosas que más o menos bordeamos fue que hasta los primeros 10 minutos de película, aproximadamente, no tenemos diálogo. Después, bueno, esto que señalaba de la duración de las tomas, hay algunas que duran entre 1 minuto y 4, que para el cine de ahora sería una locura. Y bueno, esto ya es una apreciación más personal, pero a mí me parece que Tarkovsky quiere que apreciemos el tiempo, o percibamos, mejor dicho, tal cual lo hacen los personajes. Yo eso lo vi quizás en la secuencia inicial, y bueno, la secuencia del viaje por las vías del tren. Y bueno, ya a lo que sería recursos técnicos para eso, yo encontré, bueno, que usa como ciertos dollies muy lentos, que parecen casi documentales. Y bueno, esa condensación del tiempo también se puede ver en ciertos paneos descriptivos. Vos también mencionaste uno de ellos, que es el de la cama. Y bueno, después también hablé un poco del espacio, que como el tiempo tiende a engañarnos por las características de la zona, y ambos están disociados, y generalmente también se nota eso a nivel sonoro, narrativo también a veces. No sé qué te parece que... Sí, un par de cositas. Sí, está el juego de la percepción, si querés, de los planos, qué está digetizado y qué no está digetizado. Es decir, casi todo lo que suena no es de la naturaleza. Aparte, ¿viste? Está pasado por unos sintetizadores, entonces creo que Tarkovsky decía que era la expresión de la naturaleza, en el sentido de porque era indeterminado. Ese era como un grito así indeterminado. Por eso los usaba. Eran sonidos de la naturaleza pasados por sintetizadores. No eran. Eh, pero una cosa que con detalles técnicos que encontré que alguien mencionaba, es decir, que ninguna toma es fija. Incluso las tomas fijas lo que hace es ocultar un pequeño zoom muy leve. No, Es sí. decir, toda toma, es decir, no hay ningún momento que la toma deje de mutar. Es decir, hay una temporalidad, es decir, no hay un fotograma igual a otro fotograma, en ese sentido. Entonces, es decir, la materialidad de la imagen cambia y muta y tiene su propia temporalidad y su propia secuencia constantemente. Y en ese sentido yo lo que estaba buscando era alguna interpretación que sea parecida, pero no encontré. Lo que encontré fue sobre la interpretación del tiempo que hace el cine del este, es bastante particular es parecida pero no es exactamente igual, en el sentido de que Deleuze plantea que el tiempo en el cine es las imágenes cuando van cambiando tienen su propia temporalidad y esas temporalidades tienen diferentes, es decir, si yo tengo un flashback, en ese flashback se interpela otra línea temporal. Y esa línea temporal se introduce como un intersticio en ese momento, entonces vos estás en un plano, una imagen-tiempo, como imágenes sonoras, es decir, alguien gritando, vos escuchás el sonido. Sí. Pero vos no lo escuchás, sino que, es decir, y acá las imágenes tiempo. Pero él dice que la temporalidad surge de las imágenes interiores y de los momentos de ruptura. Yo no estoy tan de acuerdo es decir, no sería lo mismo, porque hay un texto de Deleuze que se llama Kant, el tiempo, da 3 interpretaciones que no sé si lo conoces o lo leíste, pero no importa. En el sentido de... No, porque lo que quería decir era esto. Era que hay 3 interpretaciones, él recaba 3 interpretaciones de las cuales
se interpreta el tiempo, que a mí me resulta sumamente claro, que dice una es la clásica griega, el tiempo es circular, siempre se repite, cada vez que se repite es distinto, pero siempre se va a repetir. El segundo tipo es el cristiano, que es una flecha hacia adelante, el cual nunca puede volver hacia atrás y siempre es irrepetible. Cada hecho es insalvable, se pierde en la infinidad. Y el tercer tiempo es el tiempo de las rupturas, que es el tiempo en que hay un periodo de tiempo en donde hay algo, hay un hecho, que se dice es el tiempo de Hamlet. Cuando dice ser o no ser, eso resignifica toda la obra, como un corte en el espacio temporal de la narración, porque ahora tiene un sentido existencial hacia atrás y hacia adelante. Es decir, el tiempo se arruga y se extiende hacia los diferentes momentos. Y en los momentos paradigmáticos de la narración, los significados toman sentido. Y en eso lee Deleuze mucho la temporalidad de las imágenes. Es decir, en la imagen que pasa en el cine, no es exactamente si interpreta el cine, pero la imagen pasa y crea una temporalidad como que eh, se, se hunde o se extiende, pero es en relación a un punto de corte. Es como que él tiene la edición. Mientras que en Tarkovsky me parece que en ese punto es bastante parecido, pero la temporalidad es intrínseca y determina el corte, no el corte determina la temporalidad. Es como que en Deleuze todavía hay una narración que está por detrás y que genera un tiempo en base a los hitos narrativos o los plots que querés. Mientras que acá los plots es como si fuera un corto de una sola toma. Cada una es una unidad de tiempo. Sí, sí, Esa sí. unidad de tiempo al mismo tiempo tiene otras unidades de tiempo que se van extendiendo. Y es eso lo que trabaja en el Fouquier del tiempo, que el cine es tiempo. A veces es esa temporalidad que se reproduce porque se capta la experiencia. Es eso lo que vos decías de que quieren vivir la experiencia del sujeto en ese momento, reproducir la temporalidad, aunque sea artificial. Eh, y eso me hizo acordar otra cosa, que es, hay un director, Béla Tarr, que Ajá. no sé si todas sus películas eh, son recomendables porque algunas son muy largas, Sí. pero tiene la misma... No, porque tiene películas como de 5 horas. O más, Eh, sí, sí. Creo que sí, hubo sí, alguna del sí, Bafisi que fue muy, muy sí, larga, Le ¿no? Santantango. Claro. Claro, y hay una más, no sé, bueno, pero encontré otro director que hace algo parecido en el sentido en La armonía de Westminster. Las temporalidades son los hechos que se ve claramente, sin metáforas, que está tratando de experimentar lo que experimenta el sujeto desde su perspectiva. En cada toma está tratando de representar la experiencia del sujeto en cada momento. Sí, Y ahí se ve claramente. creo que Es coincido. decir, O sea, lo que quiere quizás en cierta medida Tarkovsky es intentar reproducir la vida humana quizás en películas, sí, o por lo menos eso es su deseo en esculpir al tiempo. Él dice algo así que bueno, que la película ideal sería aquella que representa una vida humana. ¿Y qué forma de hacerla? Filmando todos los periodos, sí. bueno, después cortando a preferencia de cada director, más o Sí, menos. me causa gracia, eso sería Funes el Memorioso en un punto. Eh, Sería el reproducir una vida. eh, eh, Otra cosa, en Esculpir el Tiempo hay una parte, creo que en la parte del tiempo, cuando dice analiza el tiempo, en esta parte hay un momento que dice que él se le llamó mucho la atención algo, eh, cómo los japoneses interpretan el tiempo. Que Claro, dice, ellos tienen un concepto que es sabo, y que dice, bueno, ahí el sábado ellos cuando ven una mesa rota o gastada, no ven una mesa rota y gastada, ven el pasó tiempo el tiempo. que se materializa. Y él dice, ahí está la belleza del tiempo, porque ellos ven el tiempo. Vos no ves un objeto, ves un objeto temporal. Es como si, lo que está, ahí es lo que, ahí, esa fue una clave para entender, porque aparte de la naturaleza, ponele en el paneo del comienzo, viste que va, vuelve y después se repite varias veces, como Sí, casi como sí, un leitmotiv dentro de la historia, cuando él está soñando, eh, o toda la zona está derruida, está consumida por la naturaleza, sí, está unida con la naturaleza, ahí está el paso del tiempo, vos no ves las monedas gastadas, ves el tiempo que el agua, eh, la naturaleza, el conocimiento atravesó y vos no estás viendo un árbol con muchos años, un árbol milenario, estás viendo milenios.
Sí, sí, Eh, coincido. Me parece que ese es el concepto central clave, pide el tiempo y probablemente sí, toda la filmografía de Tarkovsky. Es claro, cómo va pasando el tiempo. Y bueno, una cosa que vos marcaste es, sí, por supuesto me parece que está en la lluvia. Después otra cosa que se puede ver es Stalker, creo que hay tanques. Y bueno, esos tanques no quedaron en nada, quedaron sí, siendo pedazos de metal en la zona, ¿no? Como que claro, pasó el tiempo o hubo algo quizás omnipotente o un poder superior que convirtió a los tanques en metal. claro. Es la naturaleza que es una también está la narrativa entre el hombre y la naturaleza. Es como esta naturaleza no es agresiva ni violenta, pero es una naturaleza que no puede ser detenida. Como es esa agua, esta cosquiana que inunda todo, no puede ser contenida y atraviesa y gasta todo. Sí, sí. Gasta todo y lo reclama. Es como la naturaleza reclama lo que es suyo, pero no es malévola, es simplemente es eso, es como el perro. Claro, El perro viene, está ahí, le dan de comer y está todo bien. No hace nada, no hace nada, pero es una expresión de la naturaleza, pero que también es temporal. sí, de hecho Eh, el Stalker intenta evitar el daño hacia la zona, ¿no? En ciertos momentos reprende al escritor sí, y bueno, siempre trata de evitar que se le haga daño a esa zona, el que sería lo malévolo ahí sería el ser humano, ¿no? Que quiere alterar esa zona, en cierta medida. sí, no cumplen las reglas de no cumplen las reglas y no tienen respeto. El científico es como no tiene respeto, es decir, una cosa que se podría ver también es el escritor no tiene respeto por el hombre, mientras que el científico no tiene respeto sobre el mundo y la naturaleza. Que el científico quiere romper las plantas, se tira a dormir, es como que, ¿qué estás haciendo? Tira el agua, se le manifiesta el fuego y el agua. Claro, Es claro. como, sí, hay, pero también es de vuelta, son interpretaciones y es lo que te surge, es como, de vuelta, cada vez que la ves es una nueva película, es una nueva experiencia, porque ves, sí, 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 es como Pero lo sí, que habíamos comentado por fuera, que vos viste lo de las citas bíblicas, y yo también no sabía que había citas bíblicas hasta que la volví a ver las películas, fue como, había citas bíblicas, sí, o bueno, todo un mundo literario que se escapaba también, ¿no? Creo que hasta hay una cita de sí, Hermann Hesse, no me acuerdo bien en este momento, pero sí, hay como, bueno, eh, nombran a Thomas Mann en un momento, puede ser, eso no lo dice, tengo, si pero quisiera, creo que el escritor dice, si yo quisiera leería una cosa de Thomas Mann, pero lo dice así tipo al pasar, puede ser, pero puede ser. Bueno, eso de hecho nos acerca a lo que sería quizás el último punto, que es la poesía. Acá tengo algo muy, muy corto anotado porque, bueno, pensaba poder tener otro tipo de abordaje, un abordaje más sentimental, espiritual, y bueno, la verdad que quedó medio trunco quizás por el desgaste que produce la película misma para ser analizada, ¿no? sí, Yo, bueno, señalé cuáles son los dos poemas que se leen. Tristemente tengo que decir el nombre en inglés porque pasó eso. Me ok, parece que es más fácil reconocerlo en inglés nada, yo lo leí en el artículo traducido del ruso a inglés. Y el poema, digamos, que es el más relevante es So the Summer Has Passed as It Never Happened, de Arseny Tarkovsky. Es introducido por el Stalker, luego de que atraviesen la trampa más importante de la zona, que es la picadora de carne. Para mí habla sobre el paso del tiempo. No sé qué te genera a vos particularmente ese poema. eh, sí, para mí también habla sobre el tiempo y es un puntapié para al menos preparar el camino de cuál sería una clave de lectura de la historia. Y también está eh, la poesía es lo que, en el sentido de, quizás está funcionando como una advertencia y una forma también de no poder categorizar nada dentro de la historia, porque ya en la naturaleza una poesía es un significado abierto, una poesía no tiene un significado cerrado, entonces ya es una película del tiempo, que se escapa, que no tiene límites, que fluctúa de toma a toma, eh,
que están ocultos los cortes como con una maestría, porque vos no te das cuenta de los cortes casi a veces, salvo cuando de golpe, algunos bruscos hay, pero no, ninguno es brusco como, no hay un jumpscare acá. Eh, y, eh, y está funcionando como eso, como esto es poesía, en el sentido de la película, el cine que él hace es poesía, en ese sentido que no puede ser categorizado. Entonces, por eso, para mí, más que la poesía que generarme un sentimiento, me está marcando la intención. A mí, de mi punto de vista Claro, particular. Mi punto de vista sentimientos. particular, yo lamentablemente no, más que no leer poesía, no me genera, no soy una persona que se emociona con una poesía, lo siento. Claro. No, no. Es decir, una poesía me puede gustar, me puede emocionar, pero no es que voy a leer poesía y me emociona. Entonces, una poesía es tipo, me puede emocionar más con alguien que dé un argumento racional porque lo puedo entender. Eh, pero de vuelta es eso, me da la marca de la intención y de la ambigüedad constante y que no esperes encontrar más que lo que vos tenés dentro. Hay una búsqueda de un cambio, de un aprendizaje. Claro. Y bueno, a mí particularmente sí me tocó mucho a nivel emocional. Lo vine haciendo hace mucho tiempo, es una película que hace 10 años vi por primera vez más o menos. Y bueno, no sé, me parece increíble ese poema porque dice, bueno, el verano pasó y nada quedó. Como que bueno, Claro, el tiempo pasa y nos olvidamos. Nos olvidamos de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Quizá, bueno, ahora ya me iría mucho de las ramas, pero las civilizaciones desaparecen, la creación humana desaparece, ¿no? Quizás vaya por ahí, no lo sé. bueno, eso que decís en Esculpir el Tiempo, habla, es decir, obvio, habla todos estos temas, pero menciona una cosa del paso del tiempo que todo pasa. Dice, esto es como el anillo que tenía Tienes razón, Salomón, tienes todo razón. pasa. Que eso yo no lo sabía y eso me hizo conectar, el anillo, todo pasa. Eh, Sí, sí, sí. ahí viene. Eh, y es eso, es como el hombre va a perder. Es lo mismo que la zona. El tiempo. Y está en, es de vuelta, lo dice el Stalker, que dice, ¿qué sos un vagabundo que dice poesía? Una cosa así le dice. Sí, Le dicen, como sí, que, sí, ¿qué es sí. eso? Y eso, de vuelta, con lo que sobre los arquetipos, el arquetipo de Hermes. Hermes también era el segundo que sabía más, pues, el segundo que sabía más oratoria después él es el dios de los vagabundos. Hermes no tiene casa, es el dios de los animales también, Claro. porque él de vuelta, el perro es el animal. Me parece que esa interpretación de vuelta me gustó Funciona mucho muy bien, porque tipo, funciona en todos los niveles funciona porque muy bien. Hermes es tipo, tiene los animales porque él dominaba todo cualquier animal. Es Claro. un vagabundo, era un ladrón, era el mensajero, era el guía, pero nada, eso. Eh, y aunque no es poesía, me dan las citas bíblicas. No sé si. Suena muy, muy poético. Yo, de hecho, digamos, mientras escuchaba a la mujer del Stalker decir la cita bíblica de Apocalipsis, no estaba muy atento y por la forma en que estaba escrita parecía poesía, pero bueno, después investigando un poquito más me di cuenta que era el Apocalipsis, pero tiene no sé, un estilo que es magnífico. Sí, es que es poético. Viste, el Apocalipsis está escrito en una inspiración divina y es tipo, es interpretativo, es poético en un punto el Apocalipsis. Que el Apocalipsis en realidad no es algo malo, simplemente es el anuncio de un cambio, de una esperanza por venir, porque el Apocalipsis es el fin de los tiempos y al mismo tiempo es el momento en que todos los hombres serán salvados, donde los muertos caminarán de vuelta en carne y hueso. Es decir, el Apocalipsis las citas bíblicas para mí funcionan en dos niveles. Funcionan tanto como la expresión de la religiosidad, pero también el, el anuncio de una posibilidad. Es decir, el anuncio del apocalipsis es tipo, el stalker quizás lo entienda como un acto de fe de esperanza, pero ponele los ateos que entran, toda la cuestión bíblica ellos no lo pueden entender. Pero también es eso, les habla en un lenguaje, Tarkovsky está hablando en un lenguaje católico. Sí, 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 eso es innegable, o sea.
él era católico ortodoxo. Y bueno, Sí, más allá de que me encantaría que fuera ateo, era católico y hizo una claro, película pero sobre un pintor que hacía escenas religiosas, ¿no? Como es André Rublev. sí, sí, pero está todo ese cine ahí de la Edad Media rusa y caucásica, que hay varias películas y son siempre todas muy terribles. Yeah. A mí me falta investigar un poco, pero No sé si viste el... No es rusa la película, pero está hecha por los rusos. Es El color de la granada. no. Bueno, es poesía en movimiento esa película. Yeah. Bueno, lo voy a Es- anotar. Y bueno, y eso. después teníamos el último poema que se llama, también lo tuve que anotar en inglés, que se llama I Love Your Eyes, My Friend, de Fyodor Tyutchev. Es un poema romántico que parece estar leyendo la hija del Stalker. Bueno, ahí sí me parece que no hay Sí, mucho para decir, ¿no? No se sabe bien no, a qué refiere. Yo lo entendí como que parecía referir a ella misma. No sé, sí, la no sé. búsqueda Para mí la chica funciona como lo que decía, era del futuro. el futuro y la esperanza, la promesa de cambio. Tal cual. Ella va a ser ella va a heredar la tierra, como todo pasa. El tiempo pasa, ella va a volver, ella va a ser quizás la siguiente, Sí, porque sí, es la sí. que tiene el don. Pero también el don puede ser también la fe simplemente. En un mundo sin fe, la chica es la hija, la hija de la fe y la razón. Si queremos seguir con la Es un buen Trinidad análisis. cristiana, Sí, 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 sí. con la Trinidad cristiana de la madre, que es la racionalidad, que también podría funcionar como Atena en ese sentido, en el sentido de que es la racionalidad y es la espiritualidad, pero la espiritualidad sin fe. Sí, es el motor que... Es como en los mitos que Atenas le da los conocimientos y la ayuda a los diferentes héroes para hacer Claro, cosas. sí, Y podría. Stalker sería también un héroe, es el héroe de su propia historia. Sí, 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 sí. Coincido. Bueno, después ya cerrando, ¿qué podemos decir? Yo realmente, viste, hablo un poco del director y digo qué película vi, pero bueno, nada, vi toda la filmografía, entonces yo voy a mencionar cuáles son las películas que más me gustan, después vos también puedes mencionarlas. Dale. A mí, particularmente, las que más me gustaron fueron, bueno, La Zona, que es mi película favorita de todos los tiempos, y después me gustó mucho Sacrificio, que para mí es como una especie de continuación quizás de La Zona, una especie de purificación, una especie de síntesis, Sí. una especie de visión ascética de esa otra película anterior. Y bueno, vos me has mencionado que El Espejo era tu Sí, preferida, sí, ¿no? mi película preferida es El Espejo, no sé. El Espejo a mí me cautivó esas escenas interminables en algunos momentos. La que espera que se rompa la valla y se caiga la persona que estaba sentada, esa parte fue como si estuvieran esperando, es decir, sentí la experiencia. Es decir, y los momentos poéticos pues, fueron como, me tocaron. Obviamente, Stalker es tipo increíble. A mí lo que más me sorprende de Stalker es la sensación que te lleva cuando llegan a la habitación. Es Ah, decir, sí. no sé, a mí, porque es el camino de fe, el camino es decir, me dejé llevar por ese camino de búsqueda y que los otros chocan contra esa imposibilidad de encontrar algo. Y después sería Solaris, Bueno, sí, Solaris es una cosa increíble. claro, Deberíamos decir algo. Sí, la verdad que, sinceramente, es, el análisis de Solaris me excede porque es muy, muy complicado. Principalmente porque, bueno, Harry está hecho a partir de los recuerdos de Kelvin, sí, ¿no? Entonces, pero bueno, sí, es una cosa increíble. Me parece que Solaris, no sé, sí, sí, Solaris es una obra monumental. Encima ya Solaris ya es muy gracioso que alguien que odiaba la ciencia ficción, como que está mal la ciencia, haga dos películas de ciencia ficción si querés sacrificio, podría ser una ciencia ficción también, en y un punto, al menos alguna, posapocalíptica, por lo menos. claro, porque claro, vos decís, es post-apocalíptica, es decir, contás la vida de alguien particular donde está
ocurriendo la Tercera Guerra Mundial o lo que sea que estaba pasando. Pero toda esa negativa de no hacer una ciencia ficción y hacer una ciencia ficción metafísica, pero también de vuelta es categorizar, para mí poner una categoría no tiene ningún sentido, es simplemente una película de ciencia ficción, pero que tiene los menores elementos posibles para una película de ciencia ficción que está sumamente cargada de ciencia ficción. Entonces están viajando por el espacio, ¿sí? ¿Cómo hacer la máquina la nave espacial es de madera, tiene partes de madera? Es decir, tiene un... ¿Cómo va a tener una... Es como, no tiene ningún sentido, no puede ser todo de metal. Sí, usa, digamos, es como una ciencia ficción lo más ascética posible, ¿no? Que eso no le quita. O sea, no tiene la espectacularidad de Hollywood, pero bueno, eso tampoco no le quita, digamos, el sentido de que para mí es como una gran ciencia ficción, no sé. Sí. No es, claro, no es Odisea. No habría que poner tampoco, como uno dice que es Odisea del espacio rusa. Claro. Pero también es como decir, va por ahí, es la Odisea del espacio rusa y nada. Y después está... No, sí, yo no coincido, digamos, en general cuando la comparan con Odisea del espacio, porque bueno, son cosas completamente distintas. Una quizás, me estoy yendo de la rama, ¿no? Una quizás intenta contar la historia de la humanidad en una película, claro. Y la otra, bueno, anda a saber qué fue lo que quería hacer, entrar a lo más profundo de nuestros sueños y anhelos. Sí, es como, de vuelta, es decir, lo que sí está en todas sus películas es la búsqueda de la realización de la propia vida de uno. En el sentido, en Solaris quizás es ese mar de los recuerdos y de conocerte a uno mismo, es decir, conseguirla, no en términos, es decir, la autoconciencia de uno mismo. En Stalker también, pero es la autoconciencia y qué hacer con la autoconciencia, como un paso más adelante, es como qué hacemos con la autoconciencia. Y sacrificio sería enfrentarse a la vida, enfrentarse a la muerte desde la vida. Y nostalgia es básicamente, me parece que nostalgia es nostalgia. Y nostalgia, sabes que hace mucho que no la veo. No me quedó mucho en la mente, pero bueno. No, nostalgia es decir, el contexto, él la escribe en el exilio, y es tipo un poeta que, claro, él es un poeta que extraña a Rusia, y es como, es bastante autobiográfica, es como, y el poeta sigue todo el tiempo, está leyendo poemas, y muchos son del padre, la mayoría son del padre, el poeta, el chabón aprende muchos idiomas, y eso le pasó a Tarkovsky también. El otro día yo lo averigüé y él sabía árabe. Ah, mira, no se lo sabía. Había estudiado árabe para leer poesía árabe. Así, es como ¿qué filósofo es que aprendió? Schopenhauer, que aprendió danés para leer a Kierkegaard. Wow. No, eso tampoco es como, bueno, quiero leer Kierkegaard, no, pero es más, está bien, el alemán y el danés están cerca, pero anda a aprender otro idioma para leer un autor. Sí, no, nosotros quejamos que nos dan bibliografía en francés. Claro, che. Sí, bueno, eso. Bueno, y si querés, la última es la infancia Iván, pero la infancia Iván me gusta Infancia Iván, pero es decir, tiene imágenes increíbles, pero prefiero otras infancias como Crónica de un niño solo, me parece siempre, no sé si es comparable, pero tipo, o los 400 golpes, son esas mismas tipos de películas iniciáticas de niños solos que tienen que afrontar una vida. De esta forma concluimos este capítulo. Me ayudarían mucho si le dan un like al video en YouTube. También me gustaría recibir sus comentarios. Los voy a leer y los voy a responder. Y por supuesto lo que más me ayuda es que se suscriban y que activen la campanita para que reciban notificaciones de YouTube de cuando sale un nuevo capítulo. Si lo están escuchando en Spotify, simplemente acuérdense de seguir al podcast. Y también tenemos redes sociales. En Twitter e Instagram estamos como @plan9podcast. En Facebook estamos como plan9podcast. Y también tenemos cuenta de Letterboxd que es plan9podcast. Soy Nahuel Rodríguez y les deseo buenas noches y buena suerte.